Actitudes correctas. Primera parte, por John Anderson. Hubo un programa de televisión que estuvo en el aire desde 1950 hasta 1967, lo cual es un periodo bastante largo para un programa en particular. Este se llamaba What's My Line y en español era conocido como ¿Cuál es mi profesión? Tenían varios invitados, panelistas y celebridades en este programa. Y a estos se les asignaba la tarea de hacer preguntas a un invitado desconocido, a un concursante. El meollo del programa era que intentaran identificar la ocupación de esta persona, cuál era su línea de trabajo, a través de preguntas que se le hacían. Era interesante. No recuerdo haber visto muchos de esos programas en particular, pero a veces parecía que el concursante intentaba dar respuestas engañosas, y la persona que coordinaba el programa decía, oye, no puedes responder de esa manera. Al final, a menudo lograban adivinar quién era. Me gustaría plantear una variación de esa pregunta. ¿Cuál es mi profesión? Por esta otra, ¿cuál es mi actitud? En este caso, por supuesto, tenemos la oportunidad de hacernos la pregunta a nosotros mismos. Pero como sabemos, nuestro yo es engañoso y trata desesperadamente de impedirnos entender nuestra verdadera naturaleza y las cosas en las que tenemos que trabajar. Para los propósitos de este sermón me gustaría usar una definición que encontré en Internet sobre la palabra actitud. Y esa definición es la siguiente. Actitud es una forma estable de pensar o de sentir acerca de algo, típicamente reflejada en un comportamiento en la persona. Dos aspectos que podrían enfatizarse con respecto a esta definición particular sobre la actitud son, primero, que es una forma estable de pensar. Es la forma en que una persona con el tiempo llega a tener ciertos patrones de pensamiento y se establecen ser de esta manera, de esa manera o de otra. En segundo lugar, una actitud es algo que refleja cómo nos comportamos. Por supuesto, no tenemos solo una actitud, en realidad tenemos toda una serie de actitudes dependiendo de las circunstancias y de las situaciones, pero en conjunto estas diversas actitudes conforman nuestro carácter, es decir, el tipo de persona que somos. En los primeros versículos del Sermón del Monte encontramos una serie de afirmaciones sobre las actitudes, formas establecidas de pensar que deberíamos tener y que impactan nuestro comportamiento. Hoy me gustaría reflexionar sobre los primeros versículos de Mateo 5 para considerar cuáles deberían ser nuestras actitudes y cuál debería ser nuestra forma de pensar de manera estable en varias áreas clave de nuestras vidas. Todas estas afirmaciones a las que me refiero comienzan con la palabra bienaventurados y describen los rasgos de carácter de aquellos que ahora son bendecidos y también de aquellos que serán aún más grandemente bendecidos en el futuro. Si pensamos en lo que estas palabras dicen, son cosas que llegamos a tener como una forma estable de pensar. Debemos elegir pensar de esta manera. Cuando consideramos la idea de ser bienaventurados, queda claro aquí que a lo que Jesús se refiere en última instancia, la bendición máxima es estar en el reino de Dios como su familia y, por supuesto, hay bendiciones en esta vida que provienen de seguir el camino de Dios, pero en última instancia, la mayor bendición es que se nos concede la vida eterna. Al considerar si representamos estos rasgos de carácter, sin duda reconoceremos, si somos sinceros con nosotros mismos, que nos quedamos cortos en algunos aspectos y en algunas circunstancias, en algunos momentos, porque no somos siempre de esta manera o de aquella. Depende de a qué nos estemos enfrentando. Dicho esto, creo que Jesús nos dio estas palabras para que nos esforzáramos por desarrollar y crecer en estas características. No es algo que suceda automáticamente. Es algo que debemos decidir hacer y elegir cumplir. Cuando nos quedamos cortos podemos sentirnos afligidos y tener cierta ansiedad al respecto, ciertamente. A veces incluso podemos sentirnos abrumados, pero creo que nos ayuda a reflexionar sobre algo que Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Fíjense en lo que dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Leo de la versión Reina Valera actualizada 2015 en todo el sermón, a menos que se indique lo contrario. Y ahí dice, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, dice que podemos estar seguros de esto,
que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No estamos en esta vida, en esta lucha, en este camino difícil, que Jesús ya había dicho que era un camino difícil. No estamos solos en este camino. Hay algo que Pablo continúa diciendo en el siguiente capítulo, en Filipenses 2. Vamos ahí, a Filipenses 2, en el versículo 12. Y dice, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense o esfuércense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Al leer estos dos pasajes, nos damos cuenta de que tenemos un papel que desempeñar en la salvación. Uno de los puntos de vista protestantes es, una vez salvo, siempre salvo. Acepta a Jesús y se cambia el interruptor, y en vez de ir al infierno vas al cielo. Pero no, eso no es lo que Pablo pensaba. Él dijo que es necesario que trabajemos en nuestra propia salvación con un cierto nivel de estremecimiento. Es necesario ser muy cuidadosos con la forma en que caminamos por este sendero. Él dijo con temor y temblor. Esto significa que Pablo esperaba que todos en la iglesia consideraran muy seriamente las responsabilidades que tenemos. Y por supuesto, la parte buena de esto es que es Dios quien está obrando en nosotros, tanto para querer como para hacer. A veces la parte de la voluntad, tener el deseo correcto, la intención correcta, es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Sabemos lo que debemos hacer, pero a veces no queremos hacerlo. Bueno, cuando estamos en esa situación en particular, lo único que podemos hacer es pedirle a Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra actitud, nuestra mente y nuestros pensamientos al respecto, para que tengamos la voluntad correcta. Y luego tenemos que pedirle a Dios que nos dé el poder para hacer realmente lo que sabemos que debemos hacer. Ahora, con esto como prefacio, me gustaría leer la sección que se conoce como las bienaventuranzas, en Mateo 5. Es una especie de visión general de lo que nos gustaría considerar hoy. Comienza en el versículo 3 y continúa hasta el 12. Mateo 5, desde el 3 hasta el 12. Vamos a comenzar a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego finalmente los últimos 3 versículos, donde dice, empezando en el 10, Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La primera de estas afirmaciones sobre ser bendecidos se encuentra en el versículo 3. Releámoslo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no es una descripción de ser pobre monetariamente. Dice pobres en espíritu, no pobres en el bolsillo. Sin embargo, creo que puede haber una conexión, porque aquellos que son ricos pueden fácilmente volverse arrogantes, al menos más fácilmente de lo que puede lograrlo un pobre. Proverbios 18:23 tiene una representación de la diferencia entre cómo el pobre y el rico pueden interactuar con otros en sus actitudes. Proverbios 18:23. El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza.
El pobre que tal vez busca ayuda adopta el enfoque de pedir humildemente a alguien un trato favorable, mientras que el rico, que no depende tanto de los demás, puede fácilmente volverse brusco y cortante en el trato con los demás. El concepto que tenemos de nosotros mismos y de nuestras circunstancias puede tener, y probablemente lo tiene, un gran impacto en cómo nos relacionamos con los demás y, en última instancia, en cómo nos relacionamos con Dios. Una persona pobre en espíritu reconoce la necesidad de la ayuda y la liberación de Dios en esta vida, pero la persona que es rica en espíritu, si se quiere, aunque esa expresión no la encontramos en la Biblia, una persona rica en espíritu es la persona que piensa que lo tiene todo y que realmente no necesita cambiar. Y esta es una actitud que vemos en la carta que Jesús escribió a los laodicenses en Apocalipsis 3:17 y que nos llegó a través de Juan. Ahí Jesús está escribiendo a la iglesia en Laodicea y Él les dice, Apocalipsis 3:17, que es un pasaje bien conocido: ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y lo que no sabes es que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ven? Esta gente pensaba que eran ricos, pero Jesús les dice que espiritualmente realmente no lo eran, en verdad no lo eran. Espiritualmente eran pobres, ciegos y desnudos, miserables, desgraciados. En los Salmos leemos muchos pensamientos, oraciones y súplicas de David. Se le describe en la Biblia como a un hombre conforme al corazón de Dios. En estos diversos escritos, mensajes y oraciones que David registró, con frecuencia se refiere a sí mismo él como un hombre pobre, un hombre necesitado de la ayuda y de la liberación de Dios. Es así como él se percibe. Vamos a leer. Creo que David es para nosotros un excelente ejemplo de alguien pobre de espíritu. Hay un incidente en la vida de David que puede ayudarnos a ver el trasfondo de cómo David llegó a esta posición, al menos en parte. Cuando Dios envió a Samuel para ungir a un sustituto de Saúl, Dios le dijo que sería uno de los hijos de Isaí, pero no le dijo cuál. En 1 Samuel 16:1 podemos ver aquí la instrucción de Dios a Samuel. 1 Samuel 16:1. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto un rey. Samuel dice inmediatamente: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. Dios dice: está bien, esto es lo que vas a hacer. De modo que Samuel obedientemente fue e hizo lo que Dios le pidió. Y cuando llegó causó una especie de revuelo en la ciudad de Belén. Aquí está este gran profeta que ha llegado a la ciudad y todos se preguntan: dinos, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, es pacífica. Entonces Samuel preparó la ofrenda que se iba a hacer e invitó específicamente a Isaí y a sus hijos a venir a este sacrificio. Este hecho debió haber sido un gran privilegio, el que un hombre de la estatura de Samuel en el país, en la nación entera, quien era obviamente un poderoso líder espiritual, los hubiera invitado. Imagínense ser invitados ustedes y sus familias o sus hijos a venir a un sacrificio en el que él estaba participando. Isaí, cuando recibió esta invitación de Samuel, no pensó que fuera necesario traer a su hijo menor. Vemos esto en 1 Samuel 16:10. Antes Samuel había visto al primogénito de Isaí y Dios le dijo: no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque el Señor mira el corazón, así uno por uno. Isaí presenta a sus hijos a Samuel. E Isaí hizo pasar, dice 1 Samuel 16:10, a 7 de sus hijos ante Samuel. Y éste dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí: le había dicho, le dijo: de entre sus hijos me he provisto de un rey. Y entonces su pregunta natural fue: ¿son estos todos? Y él respondió, Isaí respondió: todavía queda el menor, el octavo, pero he aquí que está apacentando las ovejas. La respuesta de Samuel a Isaí fue: manda traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí.
Para entonces Samuel ya tenía una buena idea de a quién era el que Dios quería que ungiera. Pero también se puede ver en esta historia que la posición de David en su familia, entre todos los hijos, era, como podríamos decir en la lengua coloquial moderna, era el último de la fila. No era el mejor de la familia, era el menor de 8 hijos, y no gozaba de gran prestigio entre ellos. Piensa en la vez en la que David fue a ver la batalla entre Goliat y los filisteos contra los israelitas, y su hermano le reprochaba: yo conozco tu actitud atrevida viniendo a ver la batalla. Bueno, probablemente David tuvo bastante de eso a lo largo de su vida, y pudo haber afectado su perspectiva. Es posible que esta condición haya afectado su manera de pensar a lo largo de su vida, porque ciertamente él no se consideraba a sí mismo como alguien superior, o alguien de posición notable. Más tarde, cuando David estaba trabajando como líder militar para Saúl, éste quería usar el matrimonio con su hija como un medio potencial para atrapar a David en algo que lo llevaría a ser asesinado. La respuesta de David a Saúl nos dice que él no se consideraba a sí mismo como alguien importante y digno de tal honor. Eso lo podemos leer en 1 Samuel 18:18. 1 Samuel 18:18. ¿Quién soy yo?, dijo David, ¿y qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que sea yo yerno del rey? Él dice: yo no soy nadie. ¿Por qué debería estar en esa posición? No creo que fuera una afirmación falsa, sino un reflejo de lo que David pensaba y sentía en realidad. Más tarde a David le resultó imposible permanecer cerca de Saúl, porque éste intentaba matarlo. De hecho, en varias ocasiones le arrojó lanzas que se clavaron en la pared. David se apartó rápidamente y huyó, sabiendo que no se trataba de un simple error. Aquel hombre quería matarlo. Tuvo que huir e internarse en el desierto. David era un hombre pobre, no tenía mucho dinero, y cuando huyó, su primer pensamiento fue: bien, voy a necesitar algo de comida. Así que se fue a donde el sumo sacerdote Abimelec y le pidió pan. El único pan que tenían los sacerdotes era el pan de la proposición, que habían sacado del tabernáculo, y se lo dio a David. Más tarde, después de que varias personas se unieran a David mientras se encontraba alejado del rey, estaban en la zona del sur, y durante el verano habían estado protegiendo a las ovejas y a los pastores, que pertenecían a un hombre llamado Nabal. David no tenía grandes riquezas, no podía simplemente ir y decir: aquí hay 4 talentos de oro, me gustaría comprar 100 ovejas, o lo que fuera que costaran. No, él envió a algunos de sus jóvenes a pedirle a Nabal comida de lo que tuvieran a mano. Ellos no eran ricos. Este no fue siempre el caso de David, porque más tarde, cuando se convirtió en rey, conquistaron grandes reinos a su alrededor y reunieron la riqueza que estos reinos tenían. Una cierta porción de ella se convirtió en la riqueza personal de David. Si van a 1 de Crónicas 29, 3, 4, más tarde, cuando lo quieran leer, podrán ver que David personalmente donó 3,000 talentos de oro para la construcción del templo. Es lo que él donaba a título personal. Ahora bien, 3,000 talentos de oro equivaldrían hoy a unos 5,000 millones de dólares, quizá más. David definitivamente ya no era pobre para poder haber hecho eso. Pero esto fue mucho más tarde en su vida. Pero lo que creo que vemos es que aunque David llegó a tener riquezas, nunca perdió esa humilde visión de sí mismo, esa actitud de pobre de espíritu que tenía cuando cuidaba las ovejas de su familia. Creo que podemos formarnos una idea de esto cuando leemos los Salmos. Hay varios lugares en los Salmos en los que David directamente ora o le dice a Dios que él era pobre. No quiero leerlo todo aquí, pero sí que vayamos al Salmo 34:6. Y ahí en el Salmo 34:6 David dice: este pobre clamó, y el Señor le escuchó. También en otro caso, David dijo, esto está en Salmo 69:29, pero yo soy pobre y afligido, refiriéndose a sí mismo. Y en el Salmo 75, David también dice, aunque yo sea pobre y necesitado. Y lo mismo dice en el Salmo 86. Ahora bien, en muchos otros salmos David no utiliza específicamente las palabras pobre y necesitado,
pero sí mantiene una actitud de humildad y dependencia de Dios, y de buscar la ayuda de Dios, y eso está bellamente expresado en esos salmos. Uno de ellos es el Salmo 25, que comienza en el versículo 16 con una oración a Dios. Vamos a leer Salmo 25 a partir del versículo 16 y hasta el 21. Dice allí: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis afanes. Perdona todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me he refugiado. La integridad y la rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Estas son las palabras de alguien que sabe que necesita la ayuda de Dios. Alguien que sabe que necesita su ayuda, que no lo tiene todo, que no es perfecto, sino que es alguien que necesita la misericordia de Dios y la liberación de Dios. Un poco más adelante llegamos a los profetas, y uno de ellos, Isaías, nos habla de una cualidad que Dios busca especialmente en su pueblo, y está en Isaías 66, en el versículo 1. Empezando en el versículo 1. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Dios está hablando aquí. Y dice en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, los cielos y la tierra. Así es como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor, porque Él las hizo. Pero a este miraré con aprobación. A esta persona, a este tipo de persona va a mirar con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Alguien que es pobre, no altivo ni orgulloso, no alguien que piensa que no necesita la ayuda de Dios. O sea, alguien contrito, que es alguien dispuesto a reconocer sus pecados y errores y a cambiar. Alguien que tiembla ante la palabra de Dios y que no la trata a la ligera, sino que le da mucha importancia y tiene reverencia, con cierto temor, a hacer caso de lo que Dios dice. Él dice que esa es la clase de persona que quiere ver, y dice que es alguien a quien Él miraría, por quien Él tendría consideración, ¿no? Que tiene reverencia y temor para hacer lo que Él dice. El apóstol Pedro escribió que todos debemos ser humildes en nuestro trato con los demás. Me gustaría leer esto de la versión estándar inglesa, ¿no? La leeré en español de la versión estándar inglesa. Primera de Pedro 5:5. Revístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en el momento oportuno. En el momento oportuno. Si somos pobres de espíritu, habrá realmente una bendición. Seremos exaltados para ser parte del reino de Dios a su debido tiempo. Me gustaría pasar a la siguiente de estas declaraciones en Mateo 5:4, donde dice, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La actitud de luto, de lamento, es la de tener dolor por nuestros pecados y por cómo hemos defraudado a Dios cuando no hemos estado a la altura de su santo llamamiento. Creo que una cosa que podemos considerar aquí es que Dios quiere que nos lamentemos cuando pecamos, porque lo que no quiere es que tomemos el pecado a la ligera, que no le demos la importancia debida a haber pecado y ya. Si simplemente lo pasamos por alto y realmente no pensamos ni nos entristecemos por lo que hemos hecho, realmente no estamos comprendiendo el punto. No nos estamos arrepintiendo y luchando por cambiar, y Dios quiere que lo hagamos.
Hace poco escuchamos el ejemplo de Pedro cuando Jesús le dijo durante la cena de Pascua, «Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo». Y Pedro decía, «Oh, no, eso no me pasará a mí». Bueno, esa noche, cuando Pedro fue al recinto del sumo sacerdote y Jesús estaba siendo horriblemente golpeado y escupido y acusado, y llega una sirvienta que lo mira y le dice, «Tú eres uno de sus discípulos». Y él responde, no, yo no lo soy. Y luego otra persona, y de nuevo Pedro dice, no sé quién es este tipo, o lo que sea que haya dicho. Y finalmente alguien más le dice, bueno, tú debes ser uno de sus discípulos, incluso eres Galileo. Y él dice, no conozco a ese hombre. Y entonces canta el gallo, y Jesús mira a Pedro, y ¡boom! Todo fluye de nuevo a la mente de Pedro. Todo exactamente lo que Jesús le había dicho que sucedería, sucedió. Pero el punto que me gustaría que pensáramos, es lo que dice en Lucas 22:62, cuando dice que Pedro salió y lloró amargamente. Pedro lloró en esta ocasión, porque se dio cuenta de que se creía más fuerte de lo que era. En realidad no tuvo en cuenta lo que Jesús había dicho. Y esto se cumplió de una manera muy poderosa. Pedro salió y lo lamentó, lloró con amargura, con gran amargura. En la vida de David vemos muchas cosas también que le sucedieron. Fue un gran líder, una persona muy noble, pero también fue un ser humano. Tenía muchos defectos, cometió muchos errores. Aún así, lo que vemos constantemente es que David se arrepiente, siempre, constantemente, se arrepiente, se entristece, se lamenta por sus pecados. No los toma a la ligera, ni los descarta como si no fueran nada. Un pecadito más. Eso lo vemos en el Salmo 38. Salmo 38, versículo 3. Allí dice, no hay parte sana en mi cuerpo, a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. David sabe exactamente por qué le han sobrevenido estos problemas. Versículo 4. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada me agobian. Él estaba viendo su pecado como un gran problema, un grave problema. En el versículo 8 él dice, estoy debilitado y totalmente molido, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y luego en el verso 18 añade, por eso confesaré mi iniquidad, me acongojaré por mi pecado. David lloró por su pecado. Él no lo tomó como algo insignificante, como algo para ser desechado a la ligera, algo que sencillamente no importa. En la parábola del recaudador de impuestos y el fariseo que vemos en Lucas 18, aquí había un hombre que Jesús describió, un recaudador de impuestos, que era despreciado por la gente del país, pero que tenía una actitud de gran angustia a causa de sus pecados. Se golpeaba el pecho y ni siquiera tenía la capacidad de levantar la vista, sino que solamente dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es una parábola. Si esto realmente sucedió, no lo sé. Jesús, por supuesto, hubiera sabido si realmente sucedió, pero lo presenta como una parábola. Al hacerlo, Jesús está poniendo ante nosotros un ejemplo de una actitud realmente buena, que será mirada y aceptada. Santiago nos aconseja a todos a lamentarnos para estar bien con Dios. Eso lo podemos leer en Santiago 4, versículo 8. Vamos ahí a Santiago 4:8. Se los leo. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará.
No es que debamos andar abatidos y tristes todo el tiempo, con cara larga, sufriendo. En muchos lugares se nos dice que nos regocijemos y que estemos alegres. Pero cuando pecamos, cuando nuestras faltas se nos hacen obvias y nuestro entendimiento se aclara al respecto, necesitamos entristecernos y buscar arreglar las cosas con Dios. Al orar por el perdón de Dios, David reconoció que una actitud contrita es algo a lo que Dios responde. En Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La palabra contrito significa que siente pena, que siente remordimiento. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando vemos que hemos pecado y nos hemos quedado cortos en hacer lo que es correcto. Fallamos. Y eso debe entristecernos, llenarnos de pena, de remordimiento, de deseo de corregir y del esfuerzo por llevarlo a cabo. Vemos aquí en otro de los salmos que Dios escucha las oraciones de los que reconocen sus pecados y se acercan humildemente a Él. Salmos 34:17. En Salmo 34:17 dice: clamaron los justos, y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Este pensamiento se repite más de una vez. En realidad se encuentra en muchas partes de la Biblia, para que tengamos una idea clara de cuál debe ser nuestra actitud cuando pecamos, cuando nos quedamos cortos, cuando no damos en el blanco, cuando erramos en el caminar con Dios. No solo nos lamentamos por nuestros propios pecados, sino también de hecho por la maldad y el mal que hay en el mundo y que causa tanto dolor y sufrimiento ahora, y aún más dolor y sufrimiento falta aún en el futuro. Cuando sacaban a Jesús para crucificarlo y las mujeres lloraban, Él dijo: no lloren por mí. Si hacen esto en un árbol verde, ¿qué van a hacer en el árbol seco? Y por supuesto todos nosotros sabemos lo que va a pasar en los malos tiempos que están por venir. Como dijo Jesús, será un tiempo peor que ninguno en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que nos falta aún, por causa de la maldad, de todo este mal en la sociedad. Así que cuando vemos las cosas que están pasando en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no solo en nuestros países, sino en todo el mundo, los males que están pasando, y siguen y siguen y siguen y no paran, sabemos las cosas horribles que van a suceder en el futuro. Dios quiere que estemos sobrios, de luto por lo que sabemos que está destinado a suceder. Cuando a Ezequiel se le mostró en visión lo que estaba sucediendo en Jerusalén, él estaba cautivo en Babilonia, o en el área controlada por Babilonia. Así que Dios tuvo que mostrarle en una visión lo que estaba sucediendo. En Ezequiel 8:14 vemos que Dios dice que había mujeres que estaban adorando a Tamuz. Había mujeres adorando a Tamuz, estaban adorando a sus ídolos que habían establecido en sus corazones. E incluso dice en el versículo 16 que había esos 25 hombres en el patio del templo. Habían dado la espalda al templo, que representaba dónde estaba Dios, y estaban adorando al sol. Estos eran pecados horrendos sucediendo ahí. Y Ezequiel 9:4 dice: y le dijo el Señor. Él le dijo, se refiere al hombre con el instrumento de tinta que se menciona en el versículo 3. El ángel llevando el tintero. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dice, había 6 ángeles con sus hachas de guerra, como dice, en sus manos. Y a los otros les dijo, a mis oídos, pasen por la ciudad detrás del primer ángel y maten. Su ojo no tenga lástima ni tengan compasión. Maten a viejos, a jóvenes, a muchachas, a niños, a mujeres, hasta exterminarlos.
pero no se acerquen a ninguno sobre el cual esté la marca de Dios. Aquella era la gente que suspiraba y lloraba por causa de las abominaciones que veían suceder en la ciudad. Y dijo: comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Esos 25 hombres que adoraban al sol de espaldas a Dios, con ellos comenzó la matanza. Dios no quiere que tengamos una visión fría y despiadada de lo que sucede en este mundo y de lo que le sucederá a la gente en todo lugar. No quiere eso. Los problemas que leemos o de los que oímos hablar pueden ser académicos, pero la realidad es que cuando las personas desobedecen a Dios, desechan sus palabras y deciden que saben más que Dios, están atrayendo problemas sobre sí mismos que acabarán destruyéndolas. Y como dijo Jesús, si no fuera por la intervención de Dios, no se salvaría ninguna persona. Nada con vida, nadie con vida. Pero él agrega, por causa de los elegidos. Y supongo que esos elegidos son los que van a suspirar y llorar por las abominaciones que ven suceder a su alrededor. Y él dijo, por el bien de esas personas, voy a acortar los días. Si nos lamentamos por nuestro propio pecado y nos afligimos por el mal que vemos que sucede, Jesús dice que en última instancia seremos consolados. La siguiente bienaventuranza dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Se trata de una afirmación que Jesús inspiró a David a hacer. Esta afirmación la vemos en el Salmo 37:10. Aquí David está comparando los resultados de los malvados y de los justos. Salmo 37:10. Dentro de poco no quedará el impío, contemplará su lugar y no aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Una bendición verdaderamente maravillosa. En español la palabra manso puede tener un sentido tanto positivo como negativo. En el diccionario Webster, edición 11, estaba buscando el significado de la palabra y tiene 3 definiciones diferentes. Una es la de soportar el daño con paciencia, sin resentimiento, y añaden un sinónimo, suave. Luego otra definición, deficiente en espíritu y coraje. Bien, esa no es una declaración muy positiva. Tiene el sinónimo de sumiso. O sea que manso, cuando se habla en español se piensa en manso como suave, sumiso, que se deja abusar. Y finalmente, no violento ni fuerte, ¿no? O sea, moderado. Pero yo creo que el léxico de Strong da una mejor definición de la palabra griega que se utiliza en Mateo 5:5. Manso en español es una palabra que no expresa lo que esta palabra griega en Mateo 5:5 significa, y la palabra en griego es praos, P-R-A-O-S. La miran desde una perspectiva bíblica y dicen que significa suavidad de disposición, gentileza de espíritu, amabilidad. Y luego añaden, la mansedumbre para con Dios es aquella disposición de espíritu en la que aceptamos su trato con nosotros como bueno y por lo tanto no disputamos contra Él ni nos resistimos. También dice, la mansedumbre es lo opuesto a la autoafirmación, que por supuesto es un aspecto importante del pensamiento en nuestra sociedad. Cree en ti, confía en ti, y la mansedumbre es aceptar a Dios en nuestras vidas como lo mejor, como algo bueno, sin disputar, sin pelear, sin rebelarnos. Esa es la mansedumbre, eso es praos, lo que traduce como mansedumbre. En Mateo 11, Jesús se describe a sí mismo como manso. Y en Mateo 11:28, los 2 últimos versículos de este capítulo dicen, Mateo 11:28, vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso
en el margen de mi Biblia, de la que suelo leer, da una lectura alternativa, porque esta palabra que se traduce manso es la palabra praos, la misma que se usa en Mateo 5:5, cuando dice que los mansos heredarán la tierra. ¿Ah? Aprendan de mí, que soy manso o apacible, dice, y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, apacible, lleno de paz, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque Jesús era suave y gentil en su actitud hacia los demás, no significa que fuera deficiente en espíritu, que fuera cobarde. No significa que le faltara valor. En Mateo 23, Jesús llama hipócritas a los fariseos y a los escribas 8 veces, y los llama guías ciegos 3 veces más, necios y ciegos un par de veces, sepulcros blanqueados una vez, serpientes una vez, generación de víboras una vez. Esa no es la forma de hablar de alguien a quien le falte valor. Tenía mucho coraje, más bien este era Jesús, que reprendía la maldad, la hipocresía, el mal que estaba sucediendo a su alrededor. También vemos algo más que podemos pensar con respecto a que Jesús era manso. No significa que le faltara valor o fuerza de carácter. En Juan 2 vemos que entra en el templo y ve a gente involucrada en actividades comerciales. Este es un lugar sagrado donde la gente debe adorar a Dios. Pero en cambio están cambiando dinero, tal vez engañando a la gente con el tipo de cambio, y están vendiendo animales dentro del recinto del templo. Es como un bazar, en medio de algo que se suponía que era un lugar sagrado, dedicado a Dios. Vamos a Juan 2:14. Halló Jesús en el templo a los que vendían vacas, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas, y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas, y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Esas no son para nada las palabras de alguien de espíritu deficiente o falto de valor. Ahora bien, la forma principal en que Jesús trataba a la gente era con dulzura, con suavidad, siendo comprensivo y moderado, amable, paciente, muy cariñoso. Sin embargo, cuando la situación lo requería, podía ser muy fuerte al confrontar la iniquidad y la hipocresía que miraba a su alrededor. Al escribir a la iglesia de Corinto, Pablo hace referencia al carácter manso de Jesús, para describir su propio enfoque al tratar con ellos. 2 de Corintios 10:1. Ahora yo, Pablo, les exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo, por el cariño, la dulzura, la ternura y la fidelidad a Dios del mismo Cristo. Él está diciendo: aquí está el ejemplo de Jesús para nosotros, en la amabilidad y en la dulzura, y yo estoy suplicándoles con esas mismas características. Yo que en persona soy humilde entre ustedes, les dice, refiriéndose a sí mismo, pero que ausente soy osado para con ustedes. Les ruego que, bien, esta es la mansedumbre que Pablo está expresando aquí. Les ruego que cuando esté presente no tenga que usar de la osadía con que resueltamente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne. Pablo tuvo que tratar con algunas personas que tenían una actitud realmente podrida. Pero él no quería tener que ser fuerte y terriblemente correctivo o echarlos. Quería advertirles de antemano: oigan, les estoy suplicando, hagan las cosas bien en esto. Lo que se me ocurrió, un pensamiento que tuve aquí, es que Jesús tenía la sabiduría perfecta para saber cuándo usar qué enfoque y en qué momento, cuándo ser gentil y suave y cuándo ser correctivo. Nosotros no tenemos el mismo grado de sabiduría y comprensión que Jesús, así que mucho nos convendría ser especialmente cuidadosos a la hora de ser tan fuertes en el tono y el carácter, como Jesús tuvo que ser en algunas ocasiones.
Eso es algo en lo que deberíamos pensar mucho, mucho, antes de hablar o de actuar. Hay otro pensamiento que me gustaría que consideráramos. En el libro de Sofonías hay una declaración importante sobre la mansedumbre para los que viven en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. Curioso, ¿eh? Está en Sofonías 2:3. Vamos a Sofonías 2:3. Sofonías 2:3 dice así: busquen al Señor, todos los mansos de la tierra que ejecutan su decreto. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizás serán protegidos en el día del furor del Señor. Los mansos de la tierra van a buscar a Dios, buscar su justicia. Y dice que ustedes y yo podemos ser esos que serán protegidos, siendo de una actitud mansa, un carácter manso. Bravos, es algo que Dios mirará cuando Él considere a quien Él va a salvar de algunos de los peores males que van a suceder en toda la historia de la humanidad. Jesús dijo: bienaventurados los mansos. Ser manso conlleva la tremenda recompensa de heredar la tierra. La siguiente de las bienaventuranzas está en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como se nos recuerda siempre que ayunamos, el hambre y la sed son un impulso muy fuerte, una sensación muy fuerte, y nos debilitamos muy rápido físicamente cuando no comemos ni bebemos. En el Salmo 42 leemos que el deseo de agua de un ciervo en el desierto es algo que se asemeja al deseo, al fuerte sentimiento que alguien tiene de poder estar cerca de Dios, el deseo que deberíamos tener de estar siempre cerca de Dios, como esa sed del ciervo, como la sed al final de un ayuno. Dice el Salmo 42:1, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Hambre, sed, en este caso, de ese contacto con Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice el versículo 2. ¿Cuándo iré para presentarme delante de mi Dios? El pensamiento aquí, por supuesto, es que tenemos hambre y sed, y deberíamos tener esa hambre y esa sed de la verdad de Dios, de su manera justa de vivir, y de tener una conexión correcta con Dios, muy cercana con Dios, de estar cerca de Dios, esa hambre y esa sed como al final de un día de ayuno, o de 2 días de ayuno. Vemos que Isaías está escribiendo sobre acercarnos a Dios para ser alimentados espiritualmente. Aquí en Isaías 55 podemos verlo. Vamos a Isaías 55. Está escribiendo de acercarnos a Dios para que Él nos alimente espiritualmente. Isaías 55:1. Oh, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. El verdadero alimento espiritual y el agua que sacia la sed que necesitamos no se obtienen con dinero. Versículo 2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme con atención y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen, y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. Por tanto, el hambre y la sed espirituales que tenemos solo pueden tener una forma de saciarse, y es a través del contacto con Dios, oyendo y escuchando sus palabras, y viviendo de acuerdo con ellas. Al explicar la necesidad de que tengamos fe en Dios día a día, cuando nos enfrentamos a diversos retos en la vida, Jesús nos dice que no nos preocupemos, ni estemos ansiosos en cosas como ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a beber? No.
¿O en qué voy a vestir? Estas son necesidades físicas, muy básicas. Pero Jesús nos dice que hagamos primero ese compromiso de buscar a Dios y su justicia. Y Dios se encargará de las otras cosas. Podemos ver esto en Mateo 6:31, donde Jesús dice: por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos ya sabe que tienen necesidad de todo esto. Dios no ignora que somos físicos. Él nos creó y sabe que tenemos necesidades físicas. Pero dice en el versículo 33 de ese mismo capítulo 6 de Mateo: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, les serán añadidas. Bien, nuestra primera meta es estar haciendo aquello que finalmente nos llevará a ser seres espirituales, inmortales en el reino de Dios. Y parte de eso es actuar con justicia, ser justos. Como dice el Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Son los mandamientos de Dios los que nos enseñan cómo ser justos, cómo vivir rectamente. Romanos 6:16 añade: ¿no saben ustedes que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos de ese al que obedecen, ya sea del pecado, es decir, de la desobediencia a los mandatos de Dios, o a la justicia? Así que cuando Jesús dijo que debemos tener hambre y sed de justicia, debemos tener hambre y sed de hacer más perfectamente lo que Dios nos dice que hagamos, vivir según sus mandamientos, sus enseñanzas, sus instrucciones en todas las áreas diferentes de la vida. Tener hambre y sed de justicia es realmente desear ser guiados por el Espíritu de Dios, que nos llevará a toda la justicia. En Efesios 5:9 dice: pues el fruto del Espíritu. Esto es lo que el fruto del Espíritu produce en nuestras vidas. Efesios 5:9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ser guiados por el Espíritu de Dios es lo que nos lleva a hacer esto, lo que nos capacita para hacerlo. Como Pablo escribió a la iglesia en Roma, en Romanos 8:4, que es una declaración muy significativa, muy valiosa. Dice ahí, Romanos 8:4, que la justa exigencia de la ley, o sea, lo que la ley de Dios nos instruye que hagamos, eso es justo, eso es justicia. ¿Qué es justo? Lo que la ley nos pide hacer, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y necesitamos estar en mansedumbre al Espíritu de Dios, o sea, en sumisión voluntaria, reconociendo que lo que Dios dice es lo mejor, sin rebelarnos, sino esforzándonos por hacerlo, porque es lo mejor, en sumisión al Espíritu de Dios, permitiendo que el Espíritu de Dios nos impulse y nos guíe a hacer lo correcto. Y entonces seremos alimentados espiritualmente. David escribió esto en uno de los salmos más hermosos, un salmo muy corto que es el Salmo 23. Dice ahí, 23:3, que Dios nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él quiere que seamos sus hijos, quiere que llevemos su nombre para siempre, y Él nos guía por ese camino de justicia. Si tenemos hambre y sed de ser personas al estilo de Dios, rectos en obedecerle, entonces Jesús dice que seremos saciados, y seremos como Jesús es, y seremos como el Padre es. Creo que debemos reflexionar sobre estas palabras,
cuando se nos pide que nos examinemos a nosotros mismos, y a menudo lo hacemos al pensar en la Pascua. En los días previos a la Pascua solemos hacerlo cuando nos examinamos a nosotros mismos. Un punto de partida es considerar lo que Jesús dijo en estos primeros versículos del Sermón del Monte. Debemos preguntarnos y responder con sinceridad: ¿soy pobre de espíritu? ¿Soy humilde? ¿Estoy contrito y afligido por mis pecados y entristecido por la maldad que vemos en el mundo? ¿Soy apacible y manso en mi manera de relacionarme con los demás? ¿Tengo realmente hambre y sed de que se desarrolle en mí la justicia de Dios? Tener estas actitudes como nuestra manera establecida de pensar nos pondrá en el camino correcto hacia el reino de Dios. Seguiremos en la siguiente ocasión con la segunda parte.